levántate y ve a Santiago y pregona contra los tigres de Santiago, porque lo único que ha subido delante de mí es ¿qué cosa? Su maldad delante de mí. Y me llama la atención el versículo 3, porque el versículo 3 dice que Jonás, ¿qué cosa? Él se levantó, y yo dije, así mismo, cuando el Señor le diga a usted, brinque en un pie, ¿qué usted tiene que hacer? Salte en un pie, porque si sigue brincando en los dos, el Señor le va a partir uno para que brinque en uno. Así que si el Señor te dijo, levántate, ¿qué tú tienes que hacer? Levántate, ¿y qué cosa? Y vete a Santiago y pregona contra Santiago, porque su maldad ha subido delante de mí. Y permítame decirle, no fue porque le quisimos cambiar el nombre a Nínive. Santiago hace mucho que ya no es la ciudad corazón. El corazón de Santiago está herido por la delincuencia. El corazón de Santiago está herido por la prostitución. El corazón de Santiago está herido por las drogas. El corazón de Santiago está embriagado de alcohol. Y el Señor le dice a Jonás, vete a Santiago y pregona, no dice a favor, sino en qué, en contra de Santiago. Permítame decirle esta noche, yo no puedo decirle a usted que Santiago está bien, porque cada persona que se ha levantado durante toda esta semana con lágrimas me confirma que Santiago está herido. Señores, madres que me dan papelitos, pastor, mire, ore por mi hijo está lejos de Dios y lejos de la iglesia. Eso está diciendo que Santiago no está como debería estar. Vete a Santiago y pregona contra Santiago, porque su maldad ha subido delante de mí. Y el profeta de Jehová, el hombre de Dios, el hombre ungido de Dios, el hombre lleno del Espíritu de Dios, el hombre que lo llamó Dios, el hombre que quien le paga es Dios, el hombre que trabaja para Dios, dice el verso 3, que Jonás se levantó para huir ¿de dónde? Óigame, ¿sabe por qué yo admiro a Jonás? La gente me lo ha criticado tanto, el pobre muchacho. ¿Sabe por qué yo admiro a Jonás? Porque el único loco que se le ocurre desde Génesis hasta el Apocalipsis esconderse de la presencia de Dios es Jonás. David dice, Señor, ¿a dónde iré tan alto que tú no me encuentres? ¿Y a dónde descenderé tan bajo que allá abajo tú no me vayas a buscar? Pero Jonás dice, no, yo me voy a montar en una yola porque Jehová se marea. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que cuando el ser humano le ha dado la espalda a Dios, todo lo que hace es una locura? Que no hay lógica en lo que usted está haciendo. ¿Cómo es posible que usted dice, no, yo amo a Dios, y se sigue emborrachando? No, pastor, yo amo a Dios y yo amo a mi esposa, pero la sigue engañando. Entonces ya no hay lógica en eso, porque pasamos de ser personas inteligentes a ser personas, hemos usado una palabra bonita, bruta. Porque solamente a un bruto se le ocurre, ¿qué cosa? ¿Esconderse de quién? De la presencia de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió ¿a dónde? A Jope, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién? De Dios. Y aquí quiero detenerme un momento con usted. Cada vez que el ser humano le da la espalda a Dios, a todo lo que hace lo conduce ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde descendió Jonás? La mayoría de la gente cree que él descendió a Jope. Señores, no, Jonás comenzó a descender hacia abajo. Hay gente que todas las decisiones que toman lo llevan ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y tratan de salvar su matrimonio y el matrimonio está hacia abajo. Y tratan de reconciliarse con los hijos y los hijos están hacia abajo. Y toda decisión que toma lo lleva de abajo hacia más ¿a dónde? Hacia abajo. Y Jonás comenzó a descender. Y ese es el gran problema cuando el ser humano se olvida de Dios. Cuando el ser humano se olvida de Dios, cuando el ser humano ya no vive bajo un así dice Jehová, cuando el ser humano quiere hacer lo que le da la gana, ¿hacia dónde va? Hacia abajo, señores. ¿Cuántas personas he conocido que estaban en una estabilidad espiritual tan impresionante? Comenzaron a tratar de hacer las cosas a su manera y ¿hacia dónde bajaron?
¿Hacia dónde se fueron? Hacia abajo. Y dice dos cosas me llamaron la atención del versículo. Jonás comenzó a descender a Jope y mire lo que dice el texto: pagó su pasaje. Y aquí quiero hacerle ver a ustedes que todo el mundo que se aparta de Dios siempre pagará un precio. Hay gente que está pagando muy caro el precio de haberse apartado de Dios. Hay gente que está pagando con lágrimas y se traga sus lágrimas todos los días porque está pagando con intereses el precio de haberse olvidado de Jehová. Y Jonás tuvo que pagar, ¿qué cosa? Su pasaje. Para irse, mire lo interesante, pagó su pasaje para irse ¿a dónde? Hacia abajo. Pagó el precio para destruir su hogar. Pagó el precio para que sus hijos hoy ni siquiera lo respeten. Pagó el precio para que ya a nadie le llame la atención. Pagó el precio para vivir una vida sin sentido. Y pagando su pasaje, se montó en la nave y se fue con ellos para Tarsis. Siempre en el proceso de descenso, siempre habrá un Jope. Siempre habrá un lugar donde el enemigo te detiene para hacerte creer que las decisiones que estás tomando son las mejores. Siempre el enemigo pondrá un pequeño espacio para que te detengas. Siempre el enemigo pondrá un Jope para obstaculizarte, para detenerte y para decirte: no te entregues a esa gente de los adventistas del séptimo día. Mira, quédate aquí en Jope y paga aquí tu pasaje. Y hay mucha gente que en el proceso de descenso no se da cuenta que el enemigo quiere restaurarlo, que el enemigo quiere dañarlo, pero que Jehová quiere restaurarlo. Pero se quedan en Jope y pagan el pasaje, y entonces su descenso y su caída será más fuerte, señores. Y se montó con ellos en la nave para irse lejos de la presencia de Dios. Ahora, aquí viene la parte linda de la historia. Mucha gente le anda corriendo a Dios. Aquí hay gente que tiene a Dios mareado ya y que le meten unas excusas al Señor, que uno escucha las excusas y uno dice: la verdad que ya son ignorantes ya. Gente que dice: no, pastor, mire, yo estaba de pastor en Castillo, un poco más allá de San Francisco de Macorís, y entonces teníamos una señora que tenía 5 años en la iglesia, visitando la iglesia, y no podía bautizarse porque el muñeco, que era el marido de ella, no quería casarse con ella. Y le digo: no se preocupe, ¿a qué hora yo puedo conseguir al muñeco? Él sale a trabajar a las 6 de la mañana y me aparecía a las 5:15 en la casa de la mañana. Y llego a la casa, y cuando estoy en la casa le digo: muñeco, mira, la esposa tuya quiere bautizarse. La esposa tuya, usted tienen hijos ya de 18 años. ¿Por qué tú no te casas con esa mujer? Ella me había dicho ya que si él no se casaba con ella, ella le iba a dar un zumbón, que le iba a mandar por el barrio por allá. Y yo estoy tratando de ¿qué cosa? De que se reconcilie con la primera dama, para que siga durmiendo bajo techo por lo menos. ¿Y sabe lo que me dijo el espíritu ese? Me dice: pastor, no, lo que pasa es que yo no la conozco bien todavía. Pero le digo: ¿y qué tú necesitas conocerle a esta mujer? 18 años juntos. Y le digo: doña, ¿usted puede ir a regalarme un poco de agua? Me dice: sí, pastor. Cuando ella se va, le digo: mira, ¿tú alguna vez has dormido en la calle? Y me dice: no, pastor. Pues esta noche te estrena, porque esta noche a ti te botan. Porque la doña dijo que ya no te va a esperar a mí, que si tú quieres perderte, que el diablo te lleve, pero a ella se la lleva a Jehová. Así que hoy prepárate, que tú duermes hoy ¿a dónde? En la calle. Y la doña venía. Y le digo: bueno, mi hijo, que Dios te bendiga. Yo voy a orar y me voy. Oré. Y me dice el pastor: yo siento que el Espíritu de Jehová me ha hablado. Digo: ajá, ¿y qué te dijo? No, que yo conozco muy bien a esta mujer, yo creo que debería casarme con ella. No te cases. ¿Entiendes?
El ser humano tiene un límite, queridos. Y muchos de nosotros como esposo o como esposa estamos llevando al límite a nuestra pareja. Y decimos, no, ella puede seguir aguantándome toda la sinvergüenzada mía porque ella me ama mucho. Sí, prepárate que te vas a hacer una sopa y te van a envenenar. El ser humano tiene un límite, señores. Y Dios ha sido paciente con Santiago. Y Dios ha sido misericordioso con Santiago. Y yo doy fe que Dios ha puesto sus ojos en Santiago. Han entrado huracanes a este país que han destrozado todos los puntos de este país y no han llegado a Santiago. Dios ama a Santiago, pero Dios tiene ¿qué cosa? Dígale al que está a su lado, se le está acabando la paciencia a Dios, dígaselo. Señores, y de todo corazón se lo estoy diciendo, Dios le dijo a Jonás, levántate y vete a Santiago, porque lo único que está subiendo de Santiago es ¿qué cosa? Su maldad. Eso es lo que está diciendo la Biblia, se le está acabando la paciencia a Dios. El Señor está cansado de buscarte. El Señor ha mandado pastores de Estados Unidos, ha mandado pastores de Rusia, ha mandado pastores de tal sitio, ha mandado pastores de tal lugar, que vienen a Santiago, que proclaman la gloria de Santiago, y la gente sigue tan sinvergüenza como siempre. Está llegando la hora a Santiago, señores. Y no quiero ser aquí dicen algo de mal agüero, no sé qué es, un ave de eso mismo, y no quiero ser eso. Pero la Biblia está diciendo que Dios ha enviado a su Jonás a Santiago para decirle, lo único que sube de ti es ¿qué cosa? Tu maldad. Dice que Jonás se levantó y no fue para Santiago, se montó en la nave y se fue para Montecristi. Y allá va Jonás para Montecristi. Lea conmigo el versículo 4. Y aquí viene mi palabra favorita. ¿Cuál es mi palabra favorita? Si ya algunos la conocen. Pero. El versículo 4, ¿qué dice? Pero, ¿qué nombre utiliza allí? Ay, deténgase conmigo. No siga leyendo ni siquiera. Deténgase conmigo ahí. Porque mucha gente, cuando lee el libro de Jonás, dice, el diablo levantó una tormenta contra Jonás. Pero la Biblia dice en el verso 4 que quien levantó la tormenta ahora, ¿quién fue? Bueno, aquí es donde se aprieta la cosa. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó, ¿qué cosa? Que se partiría la nave. ¿Quién mandó la tormenta? ¿Contra quién? A mí me llama la atención, cuando estuve viviendo en Puerto Rico y ahora que estoy viviendo ahí en la costa de Miami, siempre, tanto República Dominicana como Puerto Rico y allí esa parte de las costas de la Florida, reciben muchos huracanes y tormentas. Y a cada tormenta siempre le ponen, ¿qué cosa? Un nombre. Y le ponen un nombre. Ahí anda una que entró a Puerto Rico hace poco, que se llama Ernesto. Y entró Ernestico para Puerto Rico. ¿Cómo se llama la tormenta que le mandaron a Jonás? ¿Qué nombre usted cree que tenía? No, Jonás. Porque ¿contra quién era? ¿Cómo se llamará la tormenta suya? ¿Usted sabe cuál es el problema de las tormentas? Que a veces mueren los marineros inocentes. Y si usted hoy no se consagra a Jehová, los marineros suyos, que son sus hijos, van a pagar las consecuencias, señores. Y Jehová levantó en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Verso 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno le clamaba a su Dios. Algunos comenzaron a orar a la Virgencita de la Altagracia, otros la Virgencita de los Encaramados, otros comenzaron a rogarle a no sé qué. Estuve en México, y en México tienen una virgencita de este tamaño. Es una virgencita verde, de ese tamaño. No mide ni un pie. Una virgencita. Y cuando estuve allí en México, ¿sabe cuántos escalones hay que subir de rodillas para que la virgencita, la mini virgen que a ella le conteste? 680 escalones. Porque cada uno comienza a clamarle ¿a quién? A su Dios. Y comienzan a llamar a Walter Mercado al 1-800 para que Walter le diga lo que le dice a todo el mundo, que todo se resuelve con mucha paz y mucho amor.
Y todo el mundo y todos los marineros tuvieron gran temor, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, porque ellos llegaron a una conclusión. El problema es que se está hundiendo la nave porque estamos como muy cargados, y comenzaron a botar la carga. Y dice el versículo 5, mi palabra favorita: pero Jonás había bajado al interior de la nave, ¿y qué había hecho? Y se había echado a dormir. Todo el mundo tratando de salvar la nave allá afuera. ¿Y Jonás qué cosa? Hay gente que me dice: pastor, mire, yo quiero que usted me haga un favor, yo quiero que usted haga ayuno y oración por mi familia. Y yo veo la desesperación tan grande. Y usted sabe que yo no puedo ayunar, mire que me estoy desapareciendo casi, yo no puedo estar pasando hambre. Pastor, mire, yo quiero que usted ayune por mi familia. Y pastor, tírese de rodillas y pídale a Dios que ore por mi familia. Y yo pasando hambre, y la doña viendo la novela, una galleta. Porque cada cual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Óyeme, ¿cómo va a ser que es la familia tuya que se está destruyendo y tú durmiendo abajo en la nave? ¿Cómo es posible que es tu hogar que está destruido y sabes dónde está la solución y sabes dónde está la bendición, y otros rogando por ti y tú tiguereando? Alabado sea. Jonás estaba durmiendo, señores, mientras los hijos se estaban perdiendo. Jonás estaba durmiendo mientras la vecina se estaba drogando. Jonás estaba durmiendo mientras el compañero de trabajo se estaba separando de su esposa. Jonás estaba durmiendo, señores. Y esta noche con orgullo tengo que decir: yo alabo y glorifico el nombre de Jehová, porque los adventistas del séptimo día están proclamando la gloria de Dios en Santiago. Esto no es tiempo para dormir, señores. Estamos perdiendo a los que amamos. Pero Jonás se fue al fondo de la nave a dormir. Y dice el texto bíblico que el patrón de la nave, en el versículo 6, se le acercó a Jonás y le dijo: ven acá, ¿qué tú haces ahí? ¿Y qué palabra utiliza? Dormilón. ¿Qué tú haces roncando ahí? Está bien que tú pagaste tu pasaje, pero ven a sacar cosas para acá arriba. ¿Y sabe qué hizo Jonás? ¿Sabía Jonás que la tormenta se había levantado por él, sí o no? ¿Sabía Jonás quién podía tener la tormenta, sí o no? Y mire lo que hace Jonás: se cayó la boca, subió a comenzar a botar cajas. ¿Cómo es posible que, sabiendo Jonás que no importa cuántas cajas él botara, el problema no eran las cajas, el problema era quién? Él. Y aquí, señores, amigos de la radio, amigos que están en la pantalla, ahora voy a decir algo con mucha tristeza en mi corazón. El problema de tu familia eres tú. Yo estaba predicando en Buenos Aires, Argentina, y allí estábamos en un gimnasio con miles de personas en el gimnasio, y nunca voy a olvidar una persona que conocí en el gimnasio. Cuando terminábamos de predicar, la gente, a veces yo duraba 1 hora y media bajando los escalones de la plataforma, por la cantidad de gente que quería que yo orara por ellos. Y entonces estaba allí, me quedaba con ellos para orar. Terminábamos a las 9:15 de la noche y eran las 11 de la noche y yo todavía estaba en la plataforma orando por gente. Y recuerdo una muchacha que me dice: pastor, yo quiero hablar un momento con usted. Claro que sí, mi hija. Y me dice: pastor, ¿Dios tiene poder? Preguntarle a un pastor. Yo nací prácticamente a mí me hicieron en la iglesia adventista. Preguntarle a un pastor que si Dios tiene el poder es como decirle: respira. Y le digo con esa energía, le digo: sí, Dios tiene el poder. Y da media vuelta y se va. Y vuelve al otro día con lágrimas en los ojos y me dice: pastor, ¿Dios tiene poder? Y le digo: hija de Dios, la palabra de Dios dice que el que cree en el Señor, todo es posible. Por lo tanto, Dios sí tiene, ¿qué cosa? Poder. Y dio media vuelta y se fue. Y entonces estábamos con todo el equipo técnico de televisión que estaba grabando allí en Buenos Aires, Argentina, y le pusimos un apodo a la muchacha. Le pusimos: Dios tiene poder. Y cada vez que ella venía, le decía a Carlitos, el director de audio de nosotros del ministerio, decía: ahí viene Dios tiene el poder. Porque era lo único que me preguntaba.
Entonces un día ella se acerca y me dice: pastor, ¿se puede separar un poco conmigo? ¿Cómo no? Me voy a una esquina con ella del gimnasio y me mira a los ojos y me dice: pastor, Dios tiene poder. Ella no sabía qué decirle, le había mencionado casi todos los versículos que me sabía. Le digo: mira, hija, tú sabes que Dios tiene el poder. Y entonces se levantó un poco la blusa y me enseñó la espalda de las patadas que todos los días el esposo le daba. Y me dice: pastor, ¿usted está seguro que Dios tiene el poder? Todos los moretones, la punta del zapato la tenía marcada en la espalda, señores. Y por eso ella preguntaba: ¿Él tiene el poder? Y cuando yo le decía el versículo: sí, Él tiene el poder, ella llegaba a casa y las patadas del esposo le demostraban lo contrario. Y le dije: mira, yo no te voy a decir si Él tiene el poder, yo te lo voy a demostrar esta noche. Vamos a orar. Le digo: querido Dios, yo no sé qué tú vas a hacer con esta muchacha. Ya no le digas nada. Demuéstrale, ¿qué cosa? Que tú tienes el poder. En el nombre de Jesús, amén. Ella se fue como con una sonrisa, como combinada entre sonrisa y mueca, como diciéndome: yo no sé si le creo, pero cuando llegue a casa, ¿qué cosa? Me van a volver otra vez a golpear. Al otro día la busqué en el gimnasio y no la encontré. ¿Y saben qué? Me asusté, queridos, porque yo sabía que una patada en un mal lugar la podía matar. Y me asusté y le pregunté a la gente de los buses si la habían visto montarse. Nadie la había visto, porque ya era conocida ya por la frase: alguien ha visto a Dios tiene el poder, y nadie la encontraba. Y esa noche, queridos, allí en el hotel en Buenos Aires, nosotros nos reunimos todo el equipo solamente para orar con ella. Decidimos hacer una media vigilia hasta las 12 de la noche solamente para orar por ella, para que no importa si estuviese en un hospital, no importa si el esposo la hubiese pateado esa noche, pero que el Señor le diera la oportunidad de, aunque sea, salvarle la vida. Y esa noche no dormí, queridos, porque yo sabía que una tormenta se había levantado contra ella. El viernes en la noche tampoco fue, y nos asustamos mucho más. Nadie sabía dónde vivía. Y el sábado en la mañana, el último día del evento, íbamos a terminar el sábado en la noche, y el último día del evento, cuando ya estaba predicando, alguien allá atrás comienza a hacer así y a levantar las manos y comienza a saltar así, como diciendo: pastor, aquí está, Dios tiene el poder. Y entonces ella estaba ahí. Terminó el culto, eran las 2 de la tarde y todavía ella estaba esperando. Yo sabía que ella vivía a 1 hora y media de distancia en transporte público y había llegado hasta allí. Y entonces cuando todo termina, entonces ella me hizo la pregunta, pero noté en la pregunta algo extraño, porque no noté que no me preguntó, sino que me confirmó. Y me dice: pastor, Dios tiene el poder. Y entonces yo, curioso dominicano al fin, le pregunto: ¿y qué pasó? ¿Cómo tú ahora no me preguntas si Él tiene el poder, sino que me confirmas que Dios tiene el poder? Y me dice: pastor, la noche que usted oró, me fui a casa. Cuando llegué a casa, en todo el camino de 1 hora y media, yo sentí en mi corazón que Dios iba conmigo para mi casa. Y le digo: Señor, yo sé lo que me espera en la casa. Estoy llegando hoy más tarde que nunca, porque tuve que esperar 2 horas al pastor para poder hacerle la misma pregunta. Pastor, ¿Dios tiene el poder? Sí, mi hija, tú sabes que Él tiene el poder. Y ella sabía que a la hora que iba a llegar, el esposo le estaba esperando para patearla. Y llegó, y el esposo la pateó. Y allí en el suelo ella dijo: Dios, si tienes el poder, demuéstramelo. ¿Cuándo? Ahora. Y cuando ella dijo ahora, entró la policía.
a la casa. Y cuando entró la policía a la casa, agarró al esposo porque habían agarrado a otro que el esposo le había vendido droga y ahora se llevaron al esposo. Ella no fue el jueves, ella no fue el viernes, porque al esposo le pusieron 16 años de prisión. Y con dolor y con alegría me dijo: pastor, no tengo marido, pero una cosa sé, Dios, ¿qué cosa? Y ahora le digo lo siguiente: si me está escuchando el marido sinvergüenza, cuídate, que el Dios de Argentina es el mismo Dios de la República Dominicana. Y las sinvergüenzadas se te van a acabar hoy, señores. Se acabó, señores. Dios tiene el poder para levantar la tormenta y para no importa quién él tenga que enviar. Y Jonás se escondió, y Jonás se durmió, y Jehová lo levantó. Y uno dijo ahí, no sé si era de gnósticos o de alguna denominación religiosa, dijo: echemos suerte. Y tiraron la suerte, ¿y sobre quién cayó? Y le preguntaron: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué tú haces aquí? ¿Por qué te estás escondiendo? Y él dijo: soy Jonás, soy profeta de Jehová y me estoy escondiendo del Señor. Y entonces el jefe, el capitán, le dice, para mí que el capitán era dominicano, le dice: mira, nosotros estamos botando la cosa del barco porque pensábamos que el problema era la carga. Ahora el problema, ¿quién eres? Tú. Y el capitán le dice: ¿por dónde tú quieres que te tiremos? ¿Por la derecha o por la izquierda? Porque ¿quién es el problema? Tú. Y querida señorita, el problema eres tú. Y querida dama, el problema eres tú, con esa boca chismosa, criticona y bochinchera que tienes. Y querido esposo, el problema eres tú y tus manos y tus patadas y tu boca de cocodrilo. El problema eres tú. Y Jehová te va a sacar de la nave para que entiendas que Él sigue teniendo el poder. El problema eres tú. Pastor, yo no sé por qué mis hijos están fuera de la iglesia. Por ti, sinvergüenza. Eres tú el problema. Pastor, yo no sé cómo mis hijos cayeron presos. Por ti, eres tú el problema. Por borrachón, por drogadicto. Eres tú el problema, por loca. El problema eres tú, queridos. Y Jonás parece ahora un mártir. Porque él dice, mire cómo dice Jonás, parece casi un santo. Dice: tíreme al agua. Que si me tiran al agua, ¿qué dice? La tormenta, ¿qué cosa? Se acabará. Pero no era nada de santo. Fue que él pensó y dijo: es mejor tirarme yo aquí que me maten allá en Santiago. Y lo tiraron al agua. Y dice el texto bíblico, mire lo que dice: inmediatamente, versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezca Santiago por la vida de este hombre, ni ponga sobre Santiago sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho, ¿qué dice allí? Como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y el mar qué hizo? Se aquietó, y temieron aquellos hombres. ¿A quién? No dice al Dios que ellos estaban reclamándole. No dicen a la virgencita de no sé dónde. Dice: y temieron a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron, ¿qué cosa? Votos. Y entonces, ¿para dónde va Jonás? El Señor le dice: ¿tú quieres ir hacia abajo? ¿A dónde vas ahora? Hacia abajo. Y cuando está tragando el agua de su pasado, cuando está tragando el agua de sus malas decisiones, ¿qué apareció? Algunos dicen que era una ballena. No necesariamente dice es una ballena, solamente sabemos que era un pez como grande. Y se tragaron a Jonás. Y ahora el Jonás del capítulo 1 no es el mismo Jonás del capítulo 2, porque el Jonás del capítulo 2 parece un santo. Mire cómo ora Jonás en el capítulo 2. Dice el versículo 1, el versículo 2: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué dice? Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Él mismo confirma en el versículo 3: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. Versículo 4: entonces dije: desechado soy delante de ¿quién? De tus ojos.
Y entonces en el versículo 9 Jonás dice: yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Y qué dice allí? Pagaré, ¿qué cosa? ¿Y qué fue lo que él prometió? Que iba a ir ¿a dónde? A Nínive, a Santiago. Que iba a ir a Santiago a pregonarle a ellos que la gloria de Jehová le estaba dando una oportunidad a Santiago. Y entonces el Señor, después de 3 días, ¿qué hizo con Jonás? Dice que lo vomitó. Cuando vomitó a Jonás, que se estaba limpiando el cuerpo del vómito, y allí en la orilla de la playa arreglándose, encuentra un letrero que dice: bienvenido a Santiago. Yo le pregunto, ¿a dónde lo iba a mandar el Señor? ¿A Tarsis? ¿A dónde lo iba a llevar? ¿A Jope? ¿Para dónde fue que Jehová lo mandó? A Santiago. Y cuando llega dice: welcome to Santiago. ¿Bienvenido a dónde? A Santiago. Y dice que durante 3 días de camino, Jonás comenzó a decir: arrepiéntanse, santiagueros, entréguense al Señor. El Señor le está dando una oportunidad. En 40 días Jehová va a mandar fuego sobre Santiago. Y la gente que dice: ¿fuego para dónde? Para Santiago. Pero yo vivo aquí. No, Jehová, espérate. Vamos a arreglar cuentas. Y dice que la gente comenzó a entregarse ¿a quién? A Jehová. Y llegó la voz hasta donde el síndico de Santiago. Y entonces el síndico de Santiago decretó y dijo: miren, señores, que todo el mundo se llene de silicio, que todo el mundo se llene de ceniza, porque todo el mundo, animales y todo el mundo, debe consagrarse ahora ¿a quién? A Jehová. Y miren lo que dice el capítulo 2, especialmente en el versículo 9, dice: ¿quién sabe si se volverá a Jehová y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe si esta noche es la oportunidad que Dios te está dando para que cambies tu vida? ¿Quién sabe si esta noche es la oportunidad que Dios te está dando para que las cosas sean diferentes en el nombre del Señor? Y dice que Jonás le dijo 40 días. ¿Y sabe qué hace la mayoría de los santiagueros? Que dicen: bueno, falta 40 días, vamos a coger 35 para beber, vamos a coger 35 para gozar. Y estamos en el verano, presidente, y vamos a gozar ahora que está caliente el verano. Y cogen 35 días y se quieren arrepentir ¿cuándo? En el día 39. Para que cuando llegue el día 40 parezcan casi ángeles con alitas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ellos se arrepintieron el primer día. Ellos no esperaron los 40. ¿Esperaron cuándo? El primer día. El mismo día que recibieron la noticia, ese mismo día ellos se entregaron a Jehová. Hay gente que ha venido hoy por